Bien, entonces el día de hoy ya vamos a iniciar con nuestro último capítulo programado para esta asignatura, la cual corresponde a la compactación de suelos, ¿verdad? Entonces este es un capítulo que en realidad es eh, tal vez un poco distinto y diferente a todos los capítulos que hemos estado viendo. Sin embargo, debo aclarar que este capítulo que vamos a desarrollar a partir de ahora, pues tiene como base principal en realidad todos los conceptos y todos los conocimientos que hemos tenido en el capítulo 1 de esta asignatura, o sea, propiedades índices. Entonces, se basa principalmente en muchas de esas de todos esos conceptos. Vamos a utilizar esos conceptos que hemos encontrado, el tema de densidades, índices de vacíos, porosidades, etcétera. En realidad vamos a aplicar todo aquello en estos capítulos. Por otro lado, les decía, es un poco distinto a todo lo que ya hemos observado. Esto debido a que en este capítulo ya se habla en realidad de un método, en realidad, un método que nos ayuda a mejorar las propiedades del terreno. Ya entonces, nosotros hasta anteriormente, en los anteriores capítulos, lo que nos hemos dedicado es un poco a estudiar cómo caracterizarlo, cómo determinar ciertas propiedades, ya en la segunda parte luego nos hemos dedicado a ver cómo se comporta el suelo cuando es sometido a ciertas condiciones de esfuerzos normales, esfuerzos cortantes en este último, etcétera, ¿verdad? Y nos hemos dedicado a obtener ciertos parámetros. Sin embargo, en algunos casos, y principalmente, y la fotografía acá creo que está muy bien seleccionada, nosotros también tenemos que realizar la conformación de ciertas estructuras con condiciones conocidas o necesitamos llegar a algunas condiciones controladas, entonces, para poder tener tal vez una plataforma, en este caso una plataforma de una carretera adecuada. Ya entonces, en ese sentido, pues aplicamos ciertos métodos de mejoramiento del terreno y uno de ellos en realidad corresponde al método de compactación de suelos. Ya, en realidad este es un método que ayuda a mejorar las propiedades ingenieriles del terreno y de hecho lo vamos a definir seguramente de esa manera. Ya entonces, hecha esa pequeña introducción, pues vamos a empezar un poco a desarrollar el capítulo, iniciando con una introducción, la cual hace referencia justamente a lo último que acabamos de indicar. Eh, dice, pues, a veces nosotros en las construcciones, en las distintas construcciones de obras civiles, pues la utilizamos al suelo no solo como material de soporte, sino que también la utilizamos como material de construcción. Construimos distintas obras, como hemos observado, construimos las plataformas, por ejemplo, de las carreteras, las capas bases de las carreteras, las conformamos, las construimos. En algunas ocasiones, no solo las capas bases, sino que también tenemos la necesidad, por ejemplo, de construir algunos terraplenes para llegar a algún determinado nivel específico de diseño, ¿verdad? Entonces construimos, utilizamos al suelo también como material de construcción. O en el caso más general, también nosotros pues construimos, por ejemplo, estructuras de retención de agua, como son el caso de las presas de tierra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas estas estructuras que estamos o que estoy mencionando, pues a veces deben de ser construidas en condiciones óptimas
y además controlando ciertas propiedades del material. Ya, entonces, en ese sentido, pues este método de compactación hace tal vez o es el más adecuado en realidad o el más utilizado en nuestro medio y en la actualidad. ¿Ya? Entonces vamos a hablar al respecto. Por eso decimos acá al inicio, pues el suelo es un material de construcción que se encuentra fácilmente disponible, es relativamente económico en comparación con otro tipo de materiales, por ejemplo, no sé, hormigón armado, hormigón, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, a veces nosotros nos es más fácil, pues, utilizarlo como material de construcción. Como había indicado, puede ser utilizado en la construcción de caminos, terraplenes, presas, muros portantes inclusive, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los ejemplos indicados ya anteriormente. Sin embargo, para el uso como material de construcción en las estructuras indicadas, pues dice, se requiere un buen nivel de control en todo el procedimiento. Ya eso, por tanto, en este capítulo seguramente vamos a ver cómo se realiza ese nivel de control al que hacemos referencia ahora. Ese va a ser tal vez el foco donde nos vamos a concentrar en este capítulo, realizar el nivel de control o cómo se realiza ese control en obra. ¿Ya? Entonces, bien, ahí vamos apuntando. Sin embargo, podemos adelantar algo sobre el objetivo mismo de lo que corresponde la compactación. En este caso dice, consiste, o este método en realidad consiste en el mejoramiento de las propiedades ingenieriles de la masa de suelo, con la finalidad, dice, de obtener un suelo bien estructurado, que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado a través de la vida útil de la obra. Entonces, creo que nuestro objetivo acá está totalmente claro, ¿verdad? Entonces dice, consiste en que a través de la aplicación del método de compactación, pues nosotros podemos encontrar las propiedades ingenieriles del suelo de manera controlada, de tal manera que nosotros construyamos, digamos, unas ciertas uh, propiedades del material para distintas obras. ¿Ya? Ese es más o menos el contexto que debemos entender. ¿Cuáles son las ventajas en realidad que uno encuentra cuando aplica el método de compactación? Algo que debo aclarar en este punto, tal vez haciendo un pequeño paréntesis acá, es que si bien nos hemos introducido en el capítulo hablando de que vamos a utilizar como material de construcción, a veces, yo digo, a veces siempre existe la necesidad de que también apliquemos el método de compactación en los materiales naturales, con ciertos objetivos. Por tanto, vamos a revisar también estos objetivos acá como ventajas de la compactación. Ya, por ejemplo, vamos a decir un primer punto que debemos mencionar al respecto consiste, por ejemplo, en incrementar la capacidad de carga. O sea, ya estamos acá hablando de haciendo comparación en realidad de un material que no se encuentra compactado, como estamos observando por acá, ¿verdad? No se encuentra compactado, pues en estas condiciones uno puede suponer, esto simplemente es una gráfica ilustrativa, que bajo estas condiciones, dice, el material podría resistir fácilmente, por ejemplo, esta magnitud, por ejemplo, 5 kilogramos, y no habría seguramente ningún problema. ¿Ya? Sin embargo, si aplicamos el método de compactación a este suelo que está sin compactar, pues vamos a seguramente generar una nueva estructura de material, como estamos observando acá,
y seguramente eso va a hacer que que la resistencia de este material más bien se incremente hasta en un 100% como se está observando en esta gráfica. Entonces digo, a partir de esta figura tan simple, pues llegamos a la conclusión de que una de sus principales ventajas pues es aquella que incrementa la capacidad de soporte de los suelos, también por un lado. Como segundo punto, pues apuntamos que dice este método de compactación, pues va a reducir los asentamientos del terreno, o sea, va a reducir las deformaciones que se produzcan en el suelo. Obviamente esto es debido a la aplicación de ciertas cargas. Nuevamente, vamos a estar bajo el mismo contexto de tener una condición inicial que no esté compactada y una condición final que sí esté compactada. Cuando generalmente los materiales presentan grandes deformaciones, pues el primer problema que ocurre es que genera problemas a la estructura a través de generando ciertas grietas de rotura, hasta en el peor de los casos llegar al colapso, como es lo que se está mostrando acá, ¿verdad? Sin embargo, dice, cuando nosotros realizamos este procedimiento, nuevamente ya hemos visto que se cambia la estructura, pues bajo esta nueva consideración, seguramente ya las deformaciones que se van a producir por acá, por debajo de la estructura, seguramente van a ser unas deformaciones denominadas admisibles o que pueden ser permitidos en las estructuras. Ya entonces, en ese sentido, pues nuevamente nos proporciona una gran ventaja este método, ¿verdad? Por eso les decía al inicio, no solo pues podemos hablar de la construcción de ciertas estructuras, sino que también la utilizamos como un proceso de mejoramiento en la base de soporte de las estructuras. Y tercera ventaja que nos proporciona el método de compactación, dice pues reduce la conductividad hidráulica del suelo o la permeabilidad del suelo. Ya entonces sabemos que mientras el suelo sea mucho más permeable, puede resultar ser más peligroso, porque si el agua fluye con mucha facilidad, a veces ese efecto, pues lo que hace es de alguna manera ir arrastrando muy lentamente las partículas más finas de ese material y debido a aquello, pues se produce un proceso denominado erosión, o sea, erosiona al material y eso nos genera grandes problemas. En este caso, dice, a veces este efecto puede ser reducido, en realidad, aplicando este método de compactación. Lo que trataría de hacer es básicamente tratar de impermeabilizar el material, haciendo que el agua que circule alrededor de nuestra estructura, pues simplemente vaya desplazándose por arriba y no ingrese hacia el interior de las fundaciones, por ejemplo, ¿verdad? Como está observándose por acá, que sería obviamente un peligro para nuestras fundaciones. Entonces, en la práctica mismo, generalmente lo que se hace al finalizar cualquier estructura, pues siempre tratamos de impermeabilizar el material de manera superficial. Ya entonces, un método pues también consiste en compactar esta zona para poder reducir, en este caso, la permeabilidad del material. Cuarta ventaja que podemos mencionar, pues tiene que ver, digo, está relacionado con el comportamiento de los materiales. En este caso, dice, va a mejorar o mejora las condiciones de esfuerzo y de formación. Ya entonces, si hablamos de las condiciones de esfuerzo de formación, pues seguramente vamos a tener nuevamente una gráfica que me relacione a estos ejes, ¿verdad? Esfuerzo de formación, y nosotros ya hemos visto que en algún caso, pues esto
va a tener un comportamiento de este tipo. Si nosotros realizamos este método de compactación, le aplicamos al material, pues de acuerdo a este criterio, pues vamos a tener seguramente unas curvas mucho más paradas, alcanzando mayores valores de esfuerzo y por ende seguramente que la pendiente misma de esta tangente inicial va a ir mejorando de tal manera que encontramos nuestro módulo de elasticidad en estas condiciones, ¿verdad? Ya sabemos acá, si sacamos una tangente inicial, pues la pendiente de esta tangente es nuestro módulo de elasticidad. Entonces, esa es otra de las ventajas que nos proporciona este método. En estas otras condiciones, obviamente vamos a tener una tangente inicial, pero seguramente que va a tener una pendiente menos vertical en relación a esta. Ya entonces, ahí podemos tal vez resaltar las 4 principales ventajas que nos presenta el método de compactación. Ya, entonces, bien, entonces ahí ya hemos hecho esa revisión inicial. Pues ahora debemos tratar de interpretar en realidad el concepto que ya hemos mencionado anteriormente. Hace un momento, pues habíamos dicho que como concepto podemos indicar que es una técnica de mejoramiento del terreno que mejora las propiedades ingenieriles del terreno. Ya, sin embargo, ahora vamos a ir aclarando un poco más o ampliando ese concepto que hemos definido y indicando que es una técnica, en realidad, de mejoramiento del terreno en la que se densifica el suelo mediante la aplicación de la energía mecánica. Entonces, con este nuevo párrafo que acabamos de mencionar acá, pues ya estamos aclarando en realidad hacia dónde apunta este método, ¿verdad? Entonces ya podremos seguramente tener mucho más claro el panorama. ¿Por qué? Porque acá nos dice es una técnica de mejoramiento del terreno con este criterio en realidad que nos dice densifica el suelo. Entonces, a ver, yo creo que para todos es claro este término. ¿De qué estamos hablando cuando cuando utilizamos este término? A ver, ¿alguien podría indicarnos a qué se hace referencia a esto? Que eliminamos los espacios de vacíos. Sí, en el fondo sí. Obviamente eso es fácil de darnos cuenta en este esquema que estamos utilizando por acá. Pero sin embargo, ¿a qué les suena esta palabra densificar? Al margen de lo que ha indicado su compañero, que es la reducción de vacíos. ¿A qué les suena? Mayor peso sobre un volumen dado. Muy bien, mayor peso sobre un volumen dado. Ya, entonces creo que ya la respuesta está por ahí en realidad. Entonces la palabra densificar pues significa que se debe incrementar o mejorar, en otras palabras, seguramente la densidad de los materiales, ¿verdad? En este caso yo puedo hablar de igual manera de densificación cuando utilizamos la relación de peso sobre volumen y hablar de la mejora o el incremento en realidad del peso unitario. Entonces acá está básicamente la respuesta. Entonces este método de alguna manera ya nos está indicando de que lo que va a conseguir es incrementar el peso unitario de los materiales. Entonces, ahí está básicamente el contexto esencial de este método, ¿ya? Por eso dice, pues vamos a mejorar en realidad al suelo mediante la densificación, eso significa mediante el incremento del peso unitario, en otras palabras, ¿verdad?
Pero para conseguir esto, este incremento, dice, se debe aplicar una energía mecánica al suelo. Entonces acá se introduce un nuevo término que en realidad creo que es eh, el, el, centro de lo que es la compactación, ¿verdad? Entonces acá este punto pues va a ser también muy utilizado en este capítulo. Vamos a hablar bastante de esto. ¿Ya? Sin embargo, pues este concepto que acabamos ya de aclararlo, pues vamos a tratar de explicarlo de manera gráfica, ya para complementar esta idea. ¿Qué es lo que uno observa, por ejemplo, acá en este punto? Pues dice, voy a suponer que tengo un material en unas condiciones, por así decirlo, iniciales. Voy a tener acá una condición inicial, donde en estas condiciones, pues vamos a suponer que las partículas se encuentran relativamente dispersas. Obviamente esta gráfica está exagerada, ¿no? Obviamente acá debe haber algún contacto entre las partículas siempre, pero la idea es que entendamos el concepto, ¿verdad? A partir de estas condiciones iniciales, dice, si nosotros ahora le aplicamos una energía mecánica, que es la que nos indicó el concepto, pues dice, adicionalmente, hay algo acá, un componente muy importante, dice, adicionalmente, a medida que le vamos aplicando la energía mecánica, nosotros añadimos agua, que acá va a ser nuevamente uno de los factores principales que vamos a tener que controlar en este proceso, ¿ya? Si además de aplicar la energía mecánica, le añadimos una cierta cantidad de agua, pues dice, como resultado, pues vamos a tener una configuración, obviamente, de una nueva estructura de las partículas como se está observando. Si nosotros hablamos de volumen, como su compañero ha indicado hace un momento, eso es lógico, en estas condiciones teníamos seguramente un mayor volumen que estaba representando a esta primera figura. Después de aplicar la energía a una cierta cantidad de agua, pues vamos a tener la misma masa del suelo, pues ya pero reducida en un menor volumen. Por tanto, eso se relaciona directamente con el peso unitario, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el contexto general que debemos entender de este concepto de compactación. ¿Ya? Entonces, queda claro este concepto. Entonces, es importante que entendamos nosotros este concepto. ¿Está quedando claro o no se entiende todavía completamente este concepto? Inge, la parte del aumentar agua, ¿será que puede explicar otra vez, por favor? Muy bien, es cierto, tal vez ahora en este momento todavía no hemos tocado esto, correcto. Acá ya les había dicho y por eso lo he encerrado con un asterisco, lo he denotado con un asterisco, porque para tener mejores resultados, obviamente este componente agua es fundamental. En este procedimiento, el agua en realidad es utilizado como un disolvente, así si podríamos indicar. Si yo no utilizara agua en este procedimiento y el suelo se encontrara completamente seco o con un contenido de humedad muy bajo, seguramente que las partículas no se van a mover muy fácilmente para reacomodarse. ¿Ya? Y el agua lo que hace, la función que cumple es como que ayuda a que las partículas se acomoden de mejor manera, ¿ya? Es como un disolvente, por eso digo.
es como un ablandador, por así decirlo. Entonces se utiliza bajo ese criterio. Entonces simplemente es un componente adicional que nos ayuda a mejorar, digamos, la estructura de las partículas. De hecho, lo vamos a estudiar bastante esto más adelante, ¿ya? Pero sin embargo, inicialmente nos quedemos con que el agua es fundamental para conseguir buenos resultados de compactación. Con esa idea nos quedaremos por el momento. Ya, ahora vamos a continuar, por ejemplo, avanzando un poco más este concepto, ya cerrando en realidad este punto. ¿Qué dice? Se denomina compactación entonces, después de haber revisado todo lo anterior, se denomina compactación de suelos al proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo de formación de los suelos. ¿Ya? El proceso implica, dice, una reducción más o menos rápida de los vacíos. Hace un momento uno de sus compañeros ya había indicado aquello, decía, consiste en reducir los vacíos, correcto, lo estamos ahora apuntando. Como consecuencia, dice, de la cual en el suelo ocurre cambios de volumen de importancia, fundamentalmente ligados a la pérdida de volumen de aire. ¿Ya? Entonces, por esta definición que acabamos de realizar ahora, a veces se dice que la compactación en realidad es un proceso de reducción de volúmenes por expulsión del aire que tenía anteriormente. Ya, entonces, este es uno de sus conceptos o sus filosofías iniciales de la compactación. Expulsión de aire para tener un menor volumen, ¿verdad? Si uno recuerda el capítulo número 1, cuando veíamos las fases del suelo, pues va a recordar que nosotros estábamos o habíamos dividido en realidad al suelo como la fase sólida, ¿verdad? La fase líquida, que estaba compuesto por el agua, y la fase gaseosa, en realidad, que estaba compuesto por el aire, pero era componente del suelo, es una fase del suelo. Entonces, se dice que cuando uno aplica el proceso de compactación, pues lo que está haciendo es expulsar este tercer componente. ¿Ya? Entonces, es por eso que a veces pues uno puede entender fácilmente que cuando se añade más agua a un mismo volumen, ¿qué está haciendo el agua? Seguramente va a ocupar parte de este volumen que estaba siendo ocupado por el aire. Entonces, el aire de alguna manera está siendo expulsada del material, ¿verdad? Entonces, ese es el principio también que debemos apuntar en este punto. Bien. Dice, la compactación, en este caso, se encuentra o va a depender principalmente de 4 variables principales. Y acá es tal vez el punto clave que nosotros debemos concentrar. Estas 4 variables pues deben de ser controladas durante el proceso de compactación. Y estas variables pues corresponden, acá está la primera, dice la densidad del material, pero en condiciones secas. Obviamente entendiendo, si hablo de densidades, pues es fácil relacionar esta densidad con el peso unitario también seco. Entonces acá pues la primera conclusión es que debo tener el control de esta primera variable. Segunda variable importante, el contenido de humedad. Y acá está lo que les decía, el contenido de agua, también cuánto añadimos de agua, etc. ¿Verdad? Entonces acá, este segundo variable, que es el contenido de humedad, es muy, muy importante. Entonces, 2 variables a controlar. Tercera variable que debemos controlar es la energía de compactación. Entonces, esto ya hemos
lo hemos mencionado anteriormente, lo hemos remarcado, hemos dicho, vamos a hablar bastante de la energía mecánica, ¿verdad? Entonces, esa energía mecánica, pues, es una variable fundamental en este procedimiento de compactación, por lo cual, pues, vamos a prestarle mucha atención, ¿ya? Entonces, generalmente se la denota como E sub C, como energía de compactación. Entonces, tres variables ya principales e importantes, y finalmente tenemos la variable de que corresponde al tipo de material. ¿Esto qué significa? Esto significa que si bien nosotros podemos controlar estas tres variables mencionadas anteriormente, no siempre vamos a tener el mismo resultado en todos los materiales. Por tanto, pues el resultado que uno va a obtener pues va a depender en realidad del tipo de suelo que esté, en este caso, con el cual esté trabajando. ¿Ya? Entonces, por tanto, es importante conocer ese tipo de material y cuál va a ser en realidad la variabilidad que me va a generar en este procedimiento de compactación. ¿Ya? Entonces, consulta. Yo les digo, ¿queda claro esto? Debemos tener presente estas cuatro variables que son importantes. Peso unitario del material, peso unitario seco del material, contenido de humedad, energía de compactación y tipo de suelo. Cuatro variables principales a ser controladas en este proceso. De hecho, la vamos a ir analizando una por una en esta clase. Ese es el objetivo de hoy, es básicamente analizar estas variables. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hago alguna consulta en este punto? Sí, que se entiende. Muy bien, entonces siempre hay que prestarle atención a la parte teórica. Les digo, recomendación. Sé que a muchos no les gusta entender la parte teórica, son más de agarrar números, reemplazar ecuaciones, no me canso en repetir esto, pero recomendación, siempre la teoría está por detrás. Si yo no entiendo la teoría, pues no me va a servir de nada tener inclusive la mejor calculadora por ahí que tengamos para calcularlas, no sé, no me sirve. Podemos cambiar alguna condición conceptual, pero si no he entendido eso, pues cometemos los errores fácilmente. ¿Ya? Entonces, por eso hacemos en esta primera clase siempre nos enfocamos bastante en la parte teórica. ¿Ya? Bien, ya mencionadas las cuatro variables, pues vamos a continuar. Dice, ahora vamos a indicar lo siguiente. El grado de compactación de un suelo se mide en términos del peso específico seco, lo que ya tenemos aquí apuntado. Entonces, la medida de compactación que nosotros vamos a obtener como resultado, pues está expresada en términos del peso unitario seco. Entonces, ese es nuestro nivel de control, ese es nuestro objetivo, en otras palabras. Entonces, ya revisando todo lo anterior, pues puedo llegar a la conclusión de indicar lo siguiente. Si es que realizo un buen procedimiento de compactación, seguro voy a tener el valor más alto posible de peso unitario seco, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el contexto que debemos entender de este último apunte que hacemos. El grado de compactación de un suelo se mide en términos del peso específico seco, que es este. ¿Ya? Y para aquello, pues vamos a revisar una gráfica bastante conocida, en realidad una gráfica que lo ha extraído de nuestro texto, de nuestro texto base, que creo que está tal vez, que es muy ilustrativa para los conceptos que estamos revisando. Ya vamos a tratar de realizar una descripción muy breve de esta gráfica para entender esa medida de compactación que tenemos.
Bien, entonces en este caso vamos a decir que tenemos, por ejemplo, en este eje descrito el peso específico en condiciones húmedas. Puedo tenerlo en condiciones húmedas, no hay ningún problema. Esto todavía es algo conceptual que estamos revisando. Y en el otro eje, pues puedo tener, por ejemplo, la medida del contenido de humedad. Y acá ya estamos notando la importancia de esta variable, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, estamos revisando en un solo gráfico, pues las dos primeras variables que habíamos indicado, peso unitario y contenido de humedad, ¿verdad? Entonces, dos variables que estamos ya introduciéndolos acá como análisis. Bien, sabemos que los materiales, ahora vamos a describir qué es lo que nos está informando esta gráfica, siempre tienen un componente sólido, ¿verdad? Las tres fases que hemos mencionado. No debo olvidarme de eso que ya hemos aprendido. Fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿verdad? Entonces, digo, un suelo siempre va a tener su componente sólido y que en realidad esta parte sólida es casi constante, ¿verdad? Siempre se mantiene constante. Las que más varían en realidad con relación a estas son estos dos componentes de acá. Por tanto, en función a esto que hemos visto, pues podemos decir que la fase sólida siempre va a representar, por ejemplo, un nivel de peso unitario. Siempre nos va a proporcionar un cierto valor de peso unitario, ¿ya? Y en ese contexto, pues vamos a decir, este primer marco que estamos puntualizando por acá, pues va a representar a esa fase sólida que estamos indicando en este punto. Si nosotros suponemos que esta primera fase sólida se encuentra completamente seca, que no hay nada de agua, o sea, eliminamos todo esto y vamos a decir, en ese caso, pues, ¿qué voy a tener? Seguramente voy a tener un elemento de fases que va a estar compuesto simplemente por la fase sólida y la fase gaseosa. Ese sí va a estar todavía ahí, el aire va a estar ahí, ¿verdad? En estas condiciones, pues seguramente voy a decir, yo me puedo encontrar o puedo representar esta condición con este punto. Y en este punto, pues vamos a indicar, es como el contenido de humedad es igual a 0, como me está indicando acá, pues entonces el peso unitario 1, pues va a ser igual a mi peso unitario húmedo, en este caso igual a mi peso unitario seco. Pero va a tener una magnitud. Ya no sabemos cuánto. Ahora no me interesa cuánto será la magnitud. Puede ser 10, puede ser 12 kilonewtons por metro cúbico, no sé. Pero va a tener un valor en estas condiciones. ¿Ya? Voy a suponer ahora que a esta condición que he colocado, pues empezamos a aplicar el método de compactación. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a aplicar? Pues vamos a aplicarle una determinada energía de compactación, ¿verdad? Que es nuestra tercera variable. Vamos a aplicarlo esto. Y adicionalmente vamos a seguir el concepto que nos decía, debemos añadirle agua. Entonces, vamos a añadirle también agua. Entonces, una cierta energía de compactación y agua, lo que nos dice el concepto. Pero el agua la vamos a añadir de manera gradual, no la vamos a añadir de golpe. Entonces, este incremento de agua gradual, pues puede ser representada por esta línea o por este segmento que estoy remarcando ahora, ¿verdad? Por eso nos dice, ahí está el incremento del agua. Desde un punto inicial que tengo acá, y que tenía 0 de agua, pues empiezo a adicionar de alguna manera ciertos intervalos de agua, gradualmente. Y me voy a parar, por ejemplo, en este punto que representa a un cierto contenido de humedad igual a 1, que está representando este incremento de agua. ¿Ya? Entonces, en este punto yo observo
ya en este punto estoy observando que si he aplicado una energía de compactación y esta cantidad de agua, pues noten cómo va a subir mi peso unitario en estas condición 2. Dice, he obtenido un punto por acá que me representa un valor mucho mayor de peso unitario a esta misma condición para el suelo que estábamos estudiando. Entonces, noten esta diferencia. Acá se nota fácilmente que a medida que le aplicamos una energía de compactación a cierta cantidad de agua, pues esto ha crecido bastante. Entonces dice, podemos llegar a la conclusión que seguramente este incremento pues puede ser definido como una ganancia del peso unitario seco. Es un incremento del peso unitario seco, como estamos observando acá, ¿verdad? Delta gamma sub D. Muy bien. Ahora pues parece muy interesante esto. Entonces seguiremos incrementando más agua. Entonces dice, seguimos incrementando más agua gradualmente y llegamos a la condición 2, de contenido de humedad 2, que representa un incremento de agua, obviamente mucho mayor a esta primera condición. Entonces decimos, este incremento puede ser definido de esta manera. Y en este punto, nuevamente, no se olviden, estamos también aplicando la misma energía de compactación, pues dice, encontramos un nuevo punto, que está marcada por acá, y seguramente, esto le va a corresponder a otro peso unitario, que la podemos llamar seguramente 3 fácilmente, ¿verdad? Entonces, siguiendo el mismo orden. Entonces, acá nuevamente observamos que la ganancia, en este caso, de peso unitario es mucho mayor. Entonces, acá tenemos otra ganancia delta gamma sub D, ¿verdad? Que le corresponde a que es mucho mayor a esto. Qué interesante. Entonces, a partir de esto, pues decimos, todo parece indicar de que mientras más agua le agregamos, mejores resultados vamos a tener, ¿verdad? Eso uno puede pensar inicialmente así de manera rápida. Sin embargo, dice, pues vamos a suponer que nos encontramos, por ejemplo, en una posición diferente, donde ya le hemos agregado otro contenido de humedad, por ejemplo 3 la vamos a llamar, donde esto es mayor a esto, ¿ya? Y esta va a corresponder, por ejemplo, a esta línea. Vamos a tener por acá un mayor incremento de agua. Por tanto, si subimos en esta misma gráfica, pues nos encontramos con este punto. ¿Qué dice ahora o qué conclusión podemos llegar a partir de este punto? Observen que si ahora yo esto lo traslado hasta este eje, voy a tener un peso unitario 4, pero obviamente que ya va a ser menor que el peso unitario 3. Entonces esto me lleva a la conclusión, ¿verdad? Y acá está lo importante. Ahora sí les digo, presten atención en este punto. Este efecto que estoy observando en esta simple gráfica del incremento del agua, pues me lleva a la conclusión de que en el proceso de compactación seguramente va a existir un valor de contenido de humedad, ¿ya? Que me va a proporcionar el máximo valor de peso unitario. Va a haber un único valor de contenido de humedad que me proporciona el máximo valor de peso unitario. Si yo incremento más agua en relación de esto, pues voy a tener ya una pérdida del peso unitario, una reducción del peso unitario. Si coloco menos cantidad de esta agua, pues me voy a encontrar seguramente por esta zona. ¿Ya? Entonces, esto me lleva, les decía ahora, a la conclusión de definir 2 parámetros importantes de la compactación. Primer parámetro,
el peso unitario seco máximo. Perdón. Acá. Máximo. Entonces, dice, puedo definir a partir de este análisis que va a existir, que un suelo va a presentar un peso unitario máximo posible. Y que además este valor le va a corresponder a un determinado contenido de humedad. Y este valor de contenido de humedad para este ejemplo es W2, pero nosotros la vamos a bautizar como el contenido de humedad óptimo, que la vamos a denotar como W sub OP, ¿ya? Contenido de humedad óptimo. Entonces, nuevamente, estos términos hay que tenerlos presentes. Contenido de humedad óptimo y peso unitario seco máximo posible para ese material. Entonces, ahora estamos ya cerrando el concepto y vamos a decir, entonces el objetivo principal de este método pues es encontrar este peso unitario seco máximo posible y su correspondiente contenido de humedad óptimo. Este es el principal objetivo de este proceso de compactación, encontrar estos dos valores. Si bien acá hemos utilizado el término de peso unitario húmedo, no se olviden que fácilmente nosotros podemos encontrar el peso unitario seco a partir de este término utilizando la siguiente relación, ¿verdad? Simplemente recordando esto del capítulo 1, como ya les había dicho. Este es igual a la relación del peso unitario húmedo dividido entre 1 más el contenido de humedad. Si yo voy a determinar el máximo posible, pues seguramente debería tomar los valores máximos de peso unitarios húmedos y contenido de humedad, y seguro encontramos teóricamente esto fácilmente. Entonces, esta ecuación resulta ser muy útil en este punto, ¿verdad? Entonces, bien, con este pequeño análisis y con ayuda de esta gráfica, pues hemos llegado a la conclusión fundamental. Que el centro mismo de la compactación pues consiste en encontrar este peso unitario seco máximo que le corresponde a un único valor de contenido de humedad óptimo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa deducción. Muy bien, hemos entendido este concepto. Inge, una preguntita. Muy bien, te escucho. ¿Esta gráfica o este comportamiento es aceptable en cualquier tipo de suelo? O sea, si tuviésemos una arcilla, ¿se comporta de igual manera bajo esta gráfica? No, en realidad, ahí viene la cuarta variable. La forma de la curva de compactación en realidad se encuentra ligada en realidad al tipo de material, y creo que tu consulta va por ahí. O sea, si vamos a tener el mismo comportamiento en todos los materiales. La respuesta es no. Entonces eso depende del tipo de material donde vayamos, a donde observemos. Y seguro lo vamos a ver un poco más adelante, ese detalle. ¿Ya? Pero simplemente este es una gráfica que nos ayuda a entender el concepto. Solamente la utilizamos con ese fin de momento. Ya esa variable de comportamiento o la forma de este comportamiento la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Está bien, Inge, muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar ahora viendo ahora y justo hablando de ese punto, ¿ya? Y vamos a definir este nuevo término que tiene o que recibe, recibe el nombre más bien como curva de compactación, ¿ya? Y acá está esta curva de compactación. Y ahora sí la vamos a definir adecuadamente en los ejes correspondientes, etc. Hace un momento hemos trabajado en unos ejes que representaban simplemente las fases del suelo,
pero ahora ya vamos a representarlo, por ejemplo, en lo que corresponde. Entonces dice la curva de compactación, pues es definida entre los ejes de la densidad seca, o si quieren peso unitario seco, esto es indistinto, ya puedo trabajar en términos de densidad o en términos de peso unitario seco. Y el contenido de humedad, obviamente, en porcentaje. Entonces, la relación entre los distintos valores de peso unitario seco y contenido de humedad, pues nos va a dar como resultado una curva de compactación. ¿Y cuál es esa curva de compactación? Pues es esta curva que estamos observando como línea de color verde, por acá. ¿Ya? Entonces, este efecto en realidad es esta curva de compactación nos va a presentar una característica particular de presentar un punto máximo, más o menos de curvatura, como se está observando acá, el cual le va a corresponder al peso unitario seco máximo del cual hemos hablado. Y ya sabemos que este valor pues le corresponde a un cierto valor de contenido de humedad, o una humedad denominada contenido de humedad óptima, ¿verdad? Entonces tiene esa particularidad. Eso significa que estas curvas tienen una característica de presentar un punto máximo. Y a partir de este punto máximo, de este punto central, pues a ambos lados se distribuye, ya sea de manera uniforme o puede seguir una forma distinta. ¿Ya? Y eso, como ya he indicado hace un momento, pues depende del tipo de material. Pero teóricamente la podemos describir de esta manera, que tiene una forma de campana como se observa acá, teóricamente. Ya inicialmente podemos quedarnos con esta idea. Entonces, esta es la curva de compactación. Entonces, como resultado de un proceso de compactación que realicemos, pues el resultado va a ser esto, encontrar la curva de compactación para los distintos materiales que estemos analizando. Y si encontramos la curva de compactación que estamos observando, pues va a ser fácil para nosotros identificar el punto máximo que le corresponde a la densidad seca máxima y a un contenido de humedad, que son las dos propiedades también que deben ser determinadas en este proceso. Entonces, muy bien, estamos complementando nuevamente con algo. Como resultado del proceso de compactación, tenemos una curva de compactación y finalmente estos dos valores. ¿Ya? ¿Qué podemos indicar de este punto? Como se está indicando acá, dice, pues la densidad seca máxima pues le corresponde a un contenido de humedad óptimo, como hemos observado. En estas condiciones o bajo estas condiciones, pues dice, se tiene una mayor resistencia y mayor rigidez del material. Se va a tener una baja permeabilidad, obviamente haciendo referencia a lo que ya hemos hablado, que hemos mejorado la permeabilidad, hemos mejorado la capacidad de soporte, hemos mejorado el comportamiento, esfuerzo de formación, etc. Entonces estamos notando que estamos repitiendo esto ya en otras palabras, lo que ya hemos visto. Bien, ¿qué nos dice acá como un apunte adicional? Dice, la compactación es una operación eficiente en suelos granulares, principalmente. Ese ha sido el principio fundamental con la cual ha sido creada o desarrollada esta metodología. Dice, las arcillas a veces dicen no es adecuado hablar de que las arcillas se compactan, sino que más bien las arcillas, dice, alcanzan mejores resultados cuando pasan por un proceso de amasado. Simplemente como un apunte, ¿ya? Entonces tal vez no sea tan correcto hablar de un proceso de compactación en un suelo arcilloso, sino más bien de un proceso de amasado que debería de pasar. Ya, entonces simplemente una nota particular. Bien, otra cosa que debemos apuntar en este punto. ¿Ya? Entonces, adicionalmente a la curva de compactación, pues vamos a definir una segunda curva que es la curva que corresponde al 100% de saturación de la muestra.
o la curva de saturación también, que se la llama, como está indicando acá, curva de saturación, o curva de 100% de saturación. Esta curva de 100% de saturación nos sirve más como nivel de control, nos sirve más para identificar si el proceso de compactación ha sido realizado de manera correcta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué indico esto? Porque en el proceso de compactación siempre es considerado que se realiza en una condición no saturada, ¿ya? Por tanto, con un grado de saturación siempre menor a 100. Así le hayamos incluido y adicionado agua, nosotros hemos observado eso hasta hace un momento, pero se sabe que nunca vamos a alcanzar un grado de saturación del 100%. Eso debemos garantizar en este proceso. Por tanto, dice, si nosotros graficamos en la misma relación de densidad seca y peso unitario en estos ejes, la curva de 100% de saturación, pues vamos a tener una curva de este tipo. Puede tomar esta forma, en algunos casos, dependiendo del material nuevamente, puede tomar simplemente una forma lineal, inclusive, ¿ya? Entonces también la forma de la curva de saturación depende del tipo de material. Entonces vamos a tener esto. Pero ¿qué es lo que debemos observar? Al tratarse de una condición de saturación al 100%, pues esta curva nunca debe intersectar a la curva de compactación. Jamás. No debe chocarlo, debe estar siempre hacia la derecha de la curva. ¿Ya? Entonces, eso es algo que necesitamos remarcar siempre. ¿Ya? Eso es nuestro nivel de control. ¿Cómo graficamos o cómo encontramos esta curva de saturación? Pues dice, para aquello, pues nos vamos simplemente a abocar a esta ecuación simple. ¿Ya? Entonces, esta ecuación que dice que está en términos de, en realidad, del peso unitario seco, y esta se encuentra en función a la gravedad específica de los sólidos, la densidad del agua, el contenido de humedad a la cual se esté trabajando. ¿Vale? Entonces acá tenemos la ecuación simple. En la práctica, ¿cómo se lo realiza esto? Pues es muy fácil, pues uno puede agarrar fácilmente un cuadrito de este tipo y digo, muy bien, yo voy a encontrar los distintos valores de densidad seca por acá, pero las voy a graficar en términos del contenido de humedad en porcentaje, ¿verdad? Entonces, yo me hago un cuadro de este tipo. ¿Qué conozco de esta ecuación? Pues conozco la densidad del agua, sí, la conocemos, puedo trabajar en términos de densidad o peso unitario del agua, es un dato conocido. Este dato sí necesitamos conocer. Este sí va a ser un valor constante porque es la gravedad específica de los sólidos, por tanto este es un valor constante que debe ser determinado, ¿verdad? Entonces este es un dato necesario para esto. Conociendo estos datos, pues tengo simplemente las dos variables acá. Y pues una práctica común es pues que nos demos ciertos valores de contenido de humedad. Generalmente se dice que debemos tener 5 valores mínimamente. Mientras más valores le demos, seguramente que la forma de la curva va a ser mucho más precisa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo darme un valor de 5% de contenido de humedad. Conociendo estos datos, pues encontrar la densidad del agua, la densidad seca, en este caso, del material. Puedo darme otro valor de 10%, puedo darme otro valor de 15%, puedo darme un valor de 20%, puedo darme un valor de 25%. ¿Verdad? Y con eso reemplazar en esta ecuación y obtenemos fácilmente los otros valores. Como ya vamos a tener una relación de densidad seca y contenido de humedad, pues seguro que eso nos va a representar un punto por acá, otro punto por acá, etc. ¿Verdad? Y otro por acá. Entonces, debemos, una vez encontrados estos puntos, pues hacemos pasar una curva que mejor se ajuste por los 5 puntos y de esa manera pues ubicamos la curva de saturación. ¿Ya? Esa es la manera.
y de esa manera controlamos que el proceso de compactación haya sido realizado de manera adecuada. Bien. Un segundo efecto, ahora sí, la tercera variable que habíamos indicado, pues corresponde a, en este caso, al efecto de la energía de compactación. Si bien hemos hablado hasta hace un momento de que el proceso de compactación va a ser realizado mediante la aplicación de una energía mecánica, pues esta energía mecánica puede ser muy variable, ¿verdad? Entonces puede uno puede aplicar mayor energía, menor energía, etc. Ese efecto, entonces, pues puede ser descrito en esta gráfica. Acá tenemos dos curvas de compactación en un mismo eje, las cuales corresponden a distintas energías de compactación. Esta es una energía de compactación 1 y esta corresponde a una energía de compactación 2, donde la energía de compactación obviamente se supone es mayor a la energía de compactación 1. Entonces, ¿qué observamos acá rápidamente? Pues observamos que si aplicamos mayor energía de compactación, pues vamos a tener seguramente un valor mayor de densidad o peso unitario seco máximo en relación al anterior caso, ¿verdad? Eso es fácilmente de darnos cuenta ahí. Por eso nos dice, el incremento de la energía de compactación tiene como resultado mayor densidad seca máxima. Acá está, lo estamos observando. Pero a la vez dice, esto se va a dar para una condición de menor contenido de humedad óptima. Y eso lo podemos fácilmente también graficar o ver de manera, gráfica. Ahí tenemos un valor para la primera energía y un segundo valor para, observen que es menor en relación a esta energía de compactación, ¿verdad? Entonces, noten aquello. Entonces, ese es el efecto que me causa la variación de la energía de compactación. A mayor energía, mayor densidad seca, pero menor contenido de humedad. Esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, esto puede notarse aquello. Entonces, eso me lleva seguramente a una conclusión, que durante la aplicación de la energía mecánica debemos controlar la energía de compactación. Y debido a esa necesidad, básicamente estas energías han sido estandarizadas, ¿ya? Hay la estandarización de esta energía. ¿Ya? Entonces, estas energías de aplicación deben ser estandarizadas. Y seguramente ya la siguiente clase, pues vamos a hablar de aquello. Acá tenemos una curva todavía viendo el mismo ejemplo, ¿verdad? La variación de la energía de compactación. Bien, entonces vamos a quedar el día de hoy hasta este punto. Nos vamos a quedar con esa idea de la energía de compactación estandarizada. Ya la siguiente clase vamos a hablar de esta energía, mucho más en detalle. Pero creo que hasta este punto pues ya hemos hecho una revisión casi completa de la parte teórica de este capítulo. Bien, jóvenes, entonces quedaremos acá, pues ya la siguiente clase vamos a continuar, día miércoles, ya, que tengan un buen fin de semana.